Bienvenidos a escuchar el podcast de Oña Rodríguez Ingeniería Automotriz. Exploramos mentes brillantes, máquinas revolucionarias y momentos claves que cambian vidas. Un espacio para conocer historias que transforman el mundo de los negocios. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al 8º episodio del podcast de Oña Rodríguez. Hoy vamos a tratar unos temas interesantes referentes a la seguridad industrial. ¿Cómo enlaza la parte legal y la parte empresarial? Entonces, ustedes ya le conocen, le vamos a dar la palabra para que se presente a mi estimado amigo. Hola Cristian, buenas noches. Estimados amigos, muy buenas noches. Para mí es un gusto enorme nuevamente estar acá con ustedes para poder conversar, por sobre todo conversar, analizar y poder topar casos reales en lo referente al tema de seguridad industrial y salud ocupacional. Muy bien, gracias Fernando. Bueno, pues ya esta es la segunda parte que diríamos que está inconclusa, pero hoy les quiero presentar nuevamente a Fernando, pero en una nueva fase que es, vamos a presentar ahora como máster en seguridad industrial y salud ocupacional. Mire que esta fue la conexión principal que nosotros debemos tener en nuestras empresas. ¿Por qué? Porque hay muchos motivos y circunstancias que nosotros vamos a analizar con ejemplos reales, ¿sí? Fernando tiene su maestría y también es abogado, como ya lo habíamos visto en un episodio anterior. Y pues vamos a abordar, Fernando, ¿cuáles son las consecuencias de nosotros comenzar como emprendedores, como empresarios? Creo que en la fase inicial, ¿no? Que muchas veces uno empieza y dice, voy a contratar un colaborador y, bueno, dices, en la empresa no tengo mucho trabajo. Digo, no le voy a afiliar, ¿sí? Voy a hacer un contrato de palabra, le voy a pagar esporádicamente. ¿Qué incurro yo en esa parte? Mi estimado Cristian, bueno, este es un tema muy amplio. Tomemos en cuenta algo que es muy importante, ¿no? Yo empezaría diciendo la seguridad debe ser siempre nuestra prioridad. Y yo pondría unos 3 puntos muy importantes. Primero, seguridad, ¿sí? Segundo, el tema de la calidad, ¿sí? Y yo creo que con los dos conseguimos el tercero que viene de la mano, que es la satisfacción del cliente. Ahora hay algo muy importante. Se habla acá de qué es lo importante para el tema de la seguridad. Yo solo digo algo. Nosotros tenemos que llevarnos algo que es muy importante, tanto los empresarios cuanto los trabajadores. ¿Sí? Y es el criterio de la seguridad industrial. Yo salgo de mi casa y mi familia quiere ver que yo llegue en iguales o en mejores condiciones que yo salí. Si no es en mejores, al menos que llegue en iguales condiciones en las que yo salí. Correcto. Acá hay algo muy importante que tú topaste. ¿Qué pasa si yo, bueno, ya estamos yéndonos a qué pasa si yo no le afilio a un trabajador? Aquí yo sí quisiera hacer un análisis un poquito amplio, sí, pero sin salirme del tema automotriz, del tema de taller. Solo quiero que tomamos esto en cuenta para a lo mejor hacer un mea culpa entre todos los amigos que nos están escuchando. Resulta que antes de llegar al taller automotriz, yo contrato, sí, a una persona para que venga y haga un arreglo en mi casa, para que haga un tema de pintura o a lo mejor a la señora que me viene a ayudar a hacer la limpieza de la casa. Ajá. Y resulta que por alguna razón, sí, la señora, el señor, la persona que vino a hacer el trabajo, resulta que yo simplemente le contraté de palabra y esta persona no es una empresa, tampoco maneja, como ya lo habíamos indicado en un programa anterior, un RUC. Simplemente yo hago un contrato de palabra, le digo que le voy a pagar un cierto dinero y tiene un problema, peor aún, tiene un accidente dentro de mi, ni siquiera de mi sitio de trabajo, dentro de mi hogar. Claro. Yo soy responsable, completamente responsable. Desde el momento en el que pisa mi hogar, soy responsable. El señor pintor lamentablemente se cayó, la señora de la limpieza se cayó, yo soy responsable. Sí, entonces, la responsabilidad viene ante mí. Pero ¿cómo? Si yo le contraté a la señora o al señor porque a lo mejor es un poco más barato que contratar una empresa. O muchas veces por ayudarle también, que dices, le voy a ayudar a la limpieza, a la vecina que está así. Sí, pero a veces sí tenemos que ser conscientes, ya lo habíamos dicho en una vez anterior, ¿no? El desconocimiento de la ley no exime de culpa. Entonces ahora viene lo siguiente, tomando en cuenta que hice un preámbulo,
Llega y desde que pisó la señora ya o el señor ya son responsables. Si en el peor de los casos hubo un deceso, las personas fallecieron, yo soy el responsable. Mucho más grave. Yo soy el responsable. Entonces, si tomando en cuenta esto, que es algo bien sencillo, ahora nos vamos a hablar de un taller que ya es un negocio, estoy incurriendo yo en una falta grave. Algo que es muy importante. Nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué iniciaba diciendo yo la seguridad es nuestra prioridad? Porque a lo mejor nosotros al inicio pensamos en chiquito, pero luego cuando nosotros pensamos ya en un tema corporativo, cuando nosotros ya pensamos en un tema de empresa, o a lo mejor, como comentábamos en el programa anterior, yo decía mi mensaje final, porque el sueño es llegar a ser empresario. ¿Qué tal llegar yo a tener una transnacional? Lo que mis clientes van a ver es qué tan responsable socialmente soy yo. Claro. Y ahora, yéndonos ya al tema un poco más real, resulta que hay un inconveniente dentro de mi negocio. O sea, yo me estoy metiendo ya en temas legales que incluso ya no vienen, perdón, que ya no incurrirían solamente en un tema económico. Incluso podría llegar a un tema, siendo a lo mejor, bueno, no quiero ser tan caótico, pero incluso podría llegar hasta un tema penal. Claro, porque normalmente muchas veces solo con tener esta contratación informal, digamos un paso más adelante, digamos, ya somos una empresa, pero nosotros necesitamos tomar pasantes, por ejemplo, o personal de prueba, y que muchas veces le dice, bueno, como tú estás aprendiendo, no te voy a afiliar, como tú estás a prueba los 3 primeros meses, que eso es una parte mítica, digamos así, no te voy a afiliar, pero justamente en esa parte ocurre algún incidente, un accidente, o muchas veces viene del trabajo hacia su casa y le sucede algo, o viceversa en las mañanas. ¿Cómo se lo aborda esa parte ahí, Esto Fernando? es un tema muy real, y a lo mejor muchas veces lo tomamos muy a la ligera. Acá hay algo que suele suceder, y principalmente en el tema automotriz, en el tema de los talleres mecánicos, Claro, ¿no? así es. Ahora ya se está formalizando un poco este tema de los pasantes. ¿Qué sucedía antes? Era el pasante, llegaba y hablando crudamente es al que le mandábamos a ver los motes, del que le mandábamos a ver el pan, la gaseosa. Claro, o a barrer. En el mejor de los casos. Sí, pero aquí hay algo que es muy importante. Inicié diciendo, el momento que alguien pone un pie en este sitio, que en este caso es un taller, pero para mí va a ser mi casa, ya es de mi responsabilidad. Hay que tomar en cuenta algo, el momento en que nosotros decidimos, porque ojo, ¿no? Cuando a mí me llega el tema de una pasantía, debe ser formal. Entonces a mí me debe llegar con algún tipo de oficio de la institución educativa en la que me pide, correcto, y yo voy a responder. No siempre yo tengo que tener bueno, voy a tener la predisposición, pero a lo mejor yo en ese momento no tengo el espacio físico disponible. O a lo mejor, o yo estoy en un pico alto o estoy en un pico bajo de mi negocio. Entonces, a lo mejor en ese momento yo no puedo, digámoslo así, no contratar, sino llegar a querer que forme parte de mi equipo. Pero, ¿qué sucede? A esta persona, si yo acepto la pasantía, esta persona ingresa y lo primero que yo debo hacer es afiliarle al IES. Y afiliarle como que justamente por la pasantía. Y hay acá a 2 cosas importantes. La primera, yo le afilio por la pasantía al IES, ¿sí? La segunda, yo tengo que respetar el horario del pasante. El pasante no puede permanecer una jornada completa. Tiene la jornada de pasantía. Y aquí hay algo muy importante que hay que mencionar. Yo empecé diciendo, a grosso modo, qué suele pasar. Le mandamos a comprar un mote, le mandamos a comprar... los repuestos, los mandados del taller. Y resulta que al pasante tuvo un accidente. Ahora con el tema de la inseguridad del pasante iba en bus, se subieron al bus, que Dios no quiera, lo hieren y ¿qué sucede? Y nos preguntamos qué va a pasar. Claro. Es mi responsabilidad. Y bueno, ya en función de lo que vayamos desarrollando, toparemos algo que es muy importante, que es el denominado accidente in itinere, que aquí vamos a quitar cierta subjetividad global que hay para nosotros entender. Porque nuevamente reitero, el desconocimiento de la ley no me exime a mí de culpa. Claro, cuando estás en este tipo de
de accidente que te pasa de tu casa hacia el trabajo, siempre que sea legalmente establecido una ruta, que sea cíclico, digamos, diariamente, ¿qué características nosotros deberíamos reconocer que, en ejemplo, tuvo un accidente de tránsito al venir a la parte, le vino en su moto, se cayó, tuvo un accidente, se rompió, se lesionó el pie y tiene que tener ahí una parte de seguridad social para poder... ¿Cómo acudir ahí? ¿Cómo nosotros los empresarios deberíamos reaccionar a este tipo de cosas? Ya, bueno, yo creo que primero nosotros cuando vamos a contratar a alguien, tomando en cuenta que incluso ahora el pasante ya estamos súper claros que es una contratación. Nosotros, previo a la contratación, ¿qué hacemos? O sea, nosotros, de hecho, vamos a pedir una hoja de vida, vamos a pedir un currículum, nosotros vamos a pedir antecedentes de todo tipo, y dentro de estos antecedentes nosotros vamos a preguntar la persona en dónde vive, ¿sí? Y adicional a la persona en donde vive, nosotros vamos a preguntar datos que a nosotros nos va a ayudar, incluso en el tema social, y aquí es algo importante. Por ejemplo, digamos que, un ejemplo, el taller queda en la Villaflor, el taller queda en el redondel de la Villaflor, ¿sí? Y el pasante o el trabajador, llevémosle un poquito más allá, al final es casi lo mismo. Similar. Digamos que este señor vive en la Plaza Grande. Entonces nosotros le preguntamos a él, a ver, tú para venir acá, tú coges bus, tú coges metro, tú coges trole, tú vienes en tu auto, en tu moto. Entonces él nos tiene que decir, y si él a lo mejor dice, bueno, resulta que yo a lo mejor de lunes a viernes, los días que el día que no tengo pico y placa, vengo en mi moto, en mi auto, pero los otros días yo cojo bus, cojo trole, listo. ¿Me puedes indicar también, sí? O sea, tenemos que hacer una especie de análisis, sí, pero global. A ver, ¿por dónde viene? Sí, a lo mejor si yo vengo desde, no sé, desde cierto sitio, voy a la parada del metro, lo tomo, llego, y mi tiempo de llegar a la Villaflor a lo mejor es 30 minutos, listo. Hay algo muy importante, resulta, y tú lo preguntaste, resulta que este señor el día de mañana tuvo un accidente. Y resulta que el señor dice, fue un accidente, y ahí viene el tema que topamos, el accidente in itinere. Accidente in itinere es, desde que yo vengo a mi casa, desde que yo toda la jornada laboral y cuando yo estoy regresando a mi casa. Entonces puede ser en el trayecto que yo vengo, mientras trabajo o me voy. Aquí algo importante, mientras vengo, accidente de cualquier tipo, sí, yo estoy trabajando, el jefe me mandó a comprar los repuestos, a comprar los motes, a comprar el pan, también, sí, por eso es importante. Ah, no, es que no es mi culpa porque a lo mejor los compañeros le dijeron que vaya a comprar los motes. No, es mi responsabilidad, no mi culpa, pero mi responsabilidad. Está de la empresa. Se va, listo, entonces el señor se va y es mi responsabilidad desde que sale hasta que llega, pero aquí importante. Por eso les decía, tenemos que preguntar cómo llega, cómo se va. Porque resulta que me dice, es que yo tuve un accidente yendo al trabajo. Listo, empezamos. En el parte dice, ¿y el accidente a qué hora sucedió? A las 3 de la mañana. ¿Y en dónde sucedió? En Cotocollao, para los que somos de Quito. Estamos hablando de que es al otro extremo de la ciudad. ¿Y qué es lo que sucede? A ver, 3 de la mañana, Cotocollao, señor, ¿qué estaba haciendo? Entonces hay que ser, o la lógica viene ahí. Es accidente in itinere, pero tomando en cuenta cuál es el recorrido y sin que el recorrido se altere. Lo mismo a la salida. Señor, ¿a qué hora sale? 4:30 de la tarde. Listo, ¿a qué horas fue el accidente? A las 8 de la noche. ¿En dónde? En la zona, se me ocurre, por la Universidad Central. A ver, un momentito, eso ya no es accidente in itinere. Claro. Usted alteró la ruta normal. Sí, usted alteró la ruta normal. Ahora, lo que hablamos del inicio. Y de la temporalidad también, claro. Correcto, pero ahora hablemos de la jornada laboral. En la jornada laboral, llegué a mi trabajo y resulta que a lo mejor no el gerente, a lo mejor no el supervisor, uno de los compañeros, sí, aprovecha que no está el líder de equipo, el líder de grupo, el jefe, el gerente, y dice, oye, tú eres el nuevo, tienes que ir a comprar los motes, y resulta que hay un accidente. Este accidente sí es accidente laboral y es in itinere, pero ahí viene algo que es muy importante, ¿no? Por eso siempre cuando una persona llega, uno tiene que primero capacitarle, y tiene que capacitarle ¿en qué? En el reglamento, tiene que capacitarle en las normas. ¿Por qué? Porque hay una cosa, resulta que a mí me vienen y me dicen que soy responsable porque es un accidente in itinere, porque resulta que esta persona salió
y se fue a comprar los motes, pero hay una cosa, a lo mejor yo a esta persona, yo sí le capacité y le dije, tú no puedes abandonar tu puesto de trabajo. Y cuando tú abandones tu puesto de trabajo, tú tienes que avisar, tú tienes que informar a quién, a la persona que está a tu cargo. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un proceso que no puede, primero en el tema, es un proceso que a lo mejor no puede tener cortes, pero en el otro tema, o sea, yo agarro, me fui, soy el dueño de mi vida y regreso y a lo mejor no regreso porque tuvo un accidente. Entonces, a todo esto, ¿qué? Hay que llevar registros. Y sobre todo, antes de llevar registros, yo tengo que informar y antes de informar yo tengo que capacitar, porque a quién voy a informar o a quién voy a avisar. A lo mejor el nuevo dice, no, es que me enviaron, y como soy el nuevo, entonces me tenía que ir. Y ahora bien, ponte, ya tenemos el accidente, ya está el accidentado. En el caso que fue, que sí estuvo en la temporalidad, no alteró el circuito normal que suele hacer, pero ahora, ¿qué hacemos nosotros? Le tenemos afiliado, le llevamos al servicio médico. Después de eso, ¿cómo procede el IES para que nosotros los días que le van a dar de reposo nos puedan reponer? ¿Cuáles son esas ventajas o desventajas? A ver, aquí hay algo que es muy importante tomar en cuenta. Sí, si bien es cierto, sí, está dado un procedimiento, el IES indica y dice usted tiene que, bueno, si se vino a hacer atender en el IES, le van a dar un certificado médico. Si es que el certificado médico estaba, bueno, si ya se hizo atender va a estar avalado directamente y le van a dar los días de reposo o los días de inactividad. Si es que se los llevó a un centro que no es particular, digamos, correcto, tiene que venir, se lo hace avalar y en función de eso se va a dar el tema de lo que es la inactividad y para el pago, en este caso de la remuneración, pero aquí hay algo que es muy importante. No quiero hablar mal de una institución del Estado, estamos hablando ahora del tema del IES, pero para tomar muy en cuenta, es bien complicado, y esto sí hay que tomarlo bien en cuenta, es bien complicado que ahora, o sea, con las circunstancias que está manejando el IES, es bien complicado que la atención, ¿no? Efectiva. Más que la atención, hablemos ya, te dieron la atención, pero ya hablando un poquito, ya yendo más allá al tema laboral, es bien complicado si yo me hice atender afuera, incluso habiéndome atendido a mí en la emergencia y todo, es medio complicado que a mí me avalen, sí, los días de inactividad. Peor aún, si yo, y por eso les digo, tomar muy en cuenta, si yo me hice revisar o llevé a mi personal a que se revise, sí, y yo doy en este caso el tema del reposo médico, es bien complicado. Tomemos en cuenta que más o menos para poner una temporalidad, luego de lo que fue el tema del COVID, sí, era incluso complicado que se den días de reposo por el tema del COVID cuando se hacían revisar por instituciones externas. Claro. Y aquí hay algo que debemos nosotros tomar muy en cuenta, ¿no? Por eso yo les decía, siempre seamos muy cuidadosos, seamos bien cuidadosos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estoy en este punto de que le doy o no le doy yo el permiso necesario. Ojo, una cosa que es importante, si ya llegó con un certificado médico, independientemente sea del IES o sea de cualquier otro centro, que esté avalado, eso sí que esté avalado. Si viene de afuera, porque muchas veces no, voy a ser de abogado del diablo. No digo que está mintiendo, pero a lo mejor el operador llega o el operario o el trabajador y dice, tengo un certificado médico y resulta que, voy a hablar de manera subjetiva, muy amplia, lo compró, lo falsificó. Que sí pasa, que normalmente compran. Yo tengo que mandar a que avale. ¿Por qué? Porque él tiene que ir a avalar y en función de eso, él cuando ya lo avalan, también a mí va a llegar, como empleador me va a llegar un correo. Pero aquí, ojo, muy importante. Si es que esta persona independientemente llegó a avalar o se fue a hacer ver en un centro y me llega con un certificado que me dice 3 días de reposo, por favor, esto sí es importante para todos. Sí, cúmplanlo, por favor, cúmplanlo. ¿Por qué? Porque a veces, yo como empresario, como dueño de un taller, puedo estar completamente lleno con un montón de trabajo y necesitándole. Y no le doy. Y digo, no, oye, y a lo mejor subjetivamente le digo, oye, si hasta estás tú muy bien, físicamente, se te nota. Se te ve bien, no, te pones a trabajar. A lo que también podría ser, ¿no? Claro. Que llega un poco... al otro día el suchuchaki, no, te pones a trabajar. Ojo, hay una cosa que es muy importante. Yo no puedo, en este caso, como les decía, si a mí está avalado que tiene 3 días, tiene 2 días, tiene un día, ¿sí?
tiene que irse con ese reposo médico. Esto puede resultar contraproducente, primero tomando en cuenta que dijimos que siempre la seguridad y el tema de la salud va a ser nuestra prioridad, pero también en un tema legal. Tú no le das permiso, tú le pones a trabajar, el señor trabaja, sale y te va y te pone una denuncia. Tomemos en cuenta algo que es muy importante y lo dice la Constitución, ¿no? Hablándolo de manera general, todos tenemos derecho a un trabajo, pero tenemos derecho a un trabajo seguro. Entonces, a lo mejor a veces yo puedo decir, no. Estás vulnerando. Correcto, estás vulnerando el tema salud. Muy importante. Claro. Muy importante. Y ponte, Fer, ahora, digamos, con este tema, que ahora este trabajador tuvo un accidente dentro de las horas de trabajo, en su puesto de trabajo, pero hay la contrariedad que tú sabes que los equipos de protección personal muchas veces, cuando va a pasar el jefe o el supervisor o el encargado de seguridad, ese rato se ponen los guantes, cascos y parecen momias ahí, no pueden trabajar, pero se va y no se va, pero muchas veces uno como empleador, como empresario le hace un acta de recepción y le entrega los guantes, las gafas, la protección auditiva, puntas de acero, etcétera, pero no lo usan. Pero sucede un caso dentro de su puesto de trabajo que al no haber utilizado los equipos de protección personal, le sufrió un corte en la mano, digamos. Entonces ahí, ¿cómo nosotros abordarle primeramente? Que vamos a tener que primero, obviamente, hacerle que se subsane esta parte con la parte médica, coserle, darle su reposo y todo lo demás. Pero después de esto pueden venir implicaciones de sanciones por haber incurrido en no usar el equipo de protección personal. Tú decías, ¿no? Yo le entrego y a veces cuando me ve o le ve al supervisor o le ve al encargado se pone, ojo, y aquí hay algo. A veces no se pone, te ven y no se ponen. Así es. Y yo he tenido casos que incluso llega, ¿no? Llega la auditoría del Ministerio de Trabajo y resulta que el trabajador no se pone nada y no está trabajando. Y simplemente el auditor pasa y claro, lo pone como inconformidad. Y al final del día, ¿qué es lo que sucede? Hubo una inconformidad y claro, el señor no se puso y la inconformidad va para mí como empresa, para mí como empleador. Algo muy importante, sí, para más o menos hacer un procedimiento rápido, eficaz. Claro. Toda la persona que entra a trabajar conmigo, primero, sí, yo le voy a capacitar. Yo le voy a capacitar y toda capacitación que yo le dé, yo le voy a ¿qué? Yo voy a llevar un registro, le voy a hacer firmar. Sí, si el señor a lo mejor no sabe escribir, no sabe poner su firma, la huesa. Pero aquí algo importante. Sí, porque puede ser que a lo mejor por alguna razón dice, no me falsificaron la firma. Entonces cuando estoy dando una capacitación, voy a tomar evidencia fotográfica. Pero antes de esto hay algo importante. Tú lo decías, ¿no? Decías, le entrego el EPP y el señor parece robot. Les voy a hablar una experiencia que me sucedió a mí más o menos por el año 2004, ¿sí? Cuando acá en el país, si bien es cierto, tomemos en cuenta que no es que en el 2004 estábamos hablando de seguridad industrial, porque con el decreto ejecutivo anterior que se manejaba, que era el 2393, que esto hablamos desde la presidencia del ingeniero León Febres Cordero, esto ya se venía viendo, ¿no? Que claro, que hubo el tema que fue un boom, digamos así. Yo les estoy hablando más o menos años 2003, 2004 en el oriente, las petroleras, y resulta que de los primeros trabajos que tuve yo a trabajar en una petrolera y llegamos y resulta que seguridad industrial se hablaba o se decía, llénale de equipo de protección personal al trabajador, pero aquí hay algo que es muy importante. Y yo lo digo, y lo digo cuando imparto capacitaciones, yo los digo a mis alumnos de pregrado, a los alumnos de maestría, sí, en seguridad industrial, lo último que le debes entregar a un trabajador es el equipo de protección personal. Y mucha gente dice, oye, pero este tipo está loco. O sea, está loco, ¿cómo no le vas a entregar equipo de protección personal? Pero hacemos un análisis, ¿no? Claro. ¿Y de dónde ¿Qué factores de riesgo está expuesto? Correcto. Claro. Primero lo que yo tengo que hacer es, yo llego, y por eso les decía, año 2003, año 2004, gente de obra civil, estamos hablando que se trabajaba sobre los 38, 40 grados en el oriente ecuatoriano, con una humedad relativa bastante alta. Sí, la gente sudaba, y la mayor parte de gente que trabajaba en obra civil era gente de la sierra. La gente colocada su uniforme, que por lo general era de jean grueso,
Claro. Jean, camisa, Hiperventilando. sobre la camisa, como llovía tenías que darle un poncho de agua, sobre el poncho de agua se ponía el chaleco reflectivo, sobre el chaleco reflectivo se ponía orejeras, se ponía tapones, y eso más, si estaba trabajando cerca de los generadores, mucho más ruido, tenía que atenuar el con ruido. las orejeras. Casco, y una cosa importante, ¿no? Se ponían a trabajar y gente muy fuerte, muy fornida, a las 2 horas empezaban a desmayarse. ¿Y qué pasaba? La gente deshidratada. Claro, y gente deshidratada. ¿Y qué es lo que sucedía? Oye, ¿y qué pasó? O sea, esa persona estaba deshidratada porque le metimos un montón de capas y la persona se deshidrató. Entonces, luego, poco a poco, y por eso yo pienso que el tema del estudio, de la capacitación es muy bueno. Claro. Luego entendí por qué ahora yo doy el concepto de lo último que se le debe dar a un trabajador, es el equipo de protección personal. Porque primero yo voy a hacer una evaluación, una evaluación de riesgos. Resulta que yo en el taller hago una evaluación de riesgos y yo no tengo... Voy a poner un ejemplo. Yo no tengo problema de que esa persona, por ejemplo, el tema de la lluvia, y le voy a entregar yo un chaleco, le voy a entregar yo un poncho de agua. Ajá. O yo no tengo problema de ruido, y le voy a entregar orejeras, le voy a entregar tapones, que a lo mejor cuando yo le dé las indicaciones la persona no va a escucharme. Y aquí hay algo que es importante, no podemos ser subjetivos. Es que el ruido es alto, le voy a dar tapones, no, mejor orejeras. Ojo, primero tengo que medir. Voy a medir si el ruido está sobre los 85 decibeles y también revisando qué tipo de ruido es. Le voy a dar que los tapones auditivos. Otra cosa, los zapatos de seguridad, zapatos punta de acero, zapatos dieléctricos, ¿cómo así? ¿Tiene acaso algún problema está realizando actividades que puede caerse sobre los pies? Algún artefacto que le pueda dañar, entonces le voy a dar yo unos zapatos de punta de acero. Zapatos dieléctricos, ¿acaso el señor tiene problemas de que puede sufrir algún tipo de descarga? Claro. Entonces, en función de eso yo le voy a dar, y ahí viene algo importante, ¿no? Pero antes de darle yo todo esto, ¿qué es lo que voy a hacer? Resulta que yo tengo un ruido alto, sobre los 85 decibeles, y voy a analizar a qué se debe el ruido, y resulta que el ruido se debe a que yo tengo un compresor, que a lo mejor ya es un poco antiguo y que este compresor tiene genera un ruido demasiado alto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Si tengo, cambio el compresor, si no encapsulo el compresor. Claro. Y si yo encapsulo, yo bajo el ruido, ¿para qué le voy a dar yo tapones auditivos? En función del tiempo, a lo mejor lo que a mí en este momento voy a hablar a muy grosso modo, perdón. En este momento a mí me cuesta $1, pero si ese $1 yo le tengo que ir dando en función del tiempo, a lo mejor es mayor costo, claro. Me va a salir mucho más caro. Y aquí con esto quiero complementar. Resulta que, como decíamos, a esta persona yo ya le entregué todo y incluso me hacen la auditoría. Voy a hacer lo más extremista. Justo me vienen a hacer auditoría y la persona no se pone, me levantaron una no conformidad, y el momento en el que me levantan la no conformidad me dicen que tengo esa no conformidad y ojo, no tomando en cuenta que yo estoy incluso atentando contra la vida de esta persona porque no le estoy entregando el equipo de protección personal. Pero para esto, ¿qué pasó? Yo hice primero un análisis de riesgos, resulta que el señor, y ojo, es importante, análisis de riesgos por puesto de trabajo. Claro. Porque yo a todos no les puedo encasillar, porque yo tendré a lo mejor un lavador, tendré un técnico mecánico, soldador, electricista, soldador, la persona demostrador, el bodeguero. Entonces yo en cada sitio de trabajo primero tengo que hacer un análisis de riesgos. Cuando yo ya tengo el análisis de riesgos, ¿qué riesgos puedo eliminar? Sí, elimino los riesgos que yo puedo eliminar, los que no pueda, a lo mejor por un tema económico, en función del tiempo los voy a hacer, entonces en ese momento evalúo qué equipo de protección personal lo puedo dar. Resulta que esta persona tenía que haberse puesto, voy a poner el ejemplo. Los guantes, no, digamos. algo mucho más sencillo. Las gafas. Yeah. Resulta que tenía que haberse puesto las gafas y la persona está trabajando con un esmeril. Sí, y resulta, voy a poner 2 ejemplos. El primer ejemplo que la persona estaba trabajando con el esmeril, pasó el auditor, estoy poniendo el peor ejemplo, pasó el auditor, y el auditor del Ministerio de Relaciones Laborales pasó y ve y me levantó una no conformidad, pero antes de eso yo hice un análisis de puesto de trabajo, de riesgos, yo le entregué al señor sus tapones auditivos, sus gafas. Le entregué sus gafas y yo le dije, cuando tú vayas en este caso esmerilar, a soldar, ¿sí? Tú tienes que colocarte eso. Y yo le doy una capacitación y le hago firmar.
Tú tienes que ponerte cuando va el ruido que está aquí generando, está sobre los 85 decibeles. Sí, te tienes que colocar los tapones. Además, yo le indico cómo tiene que cuidar y cómo tiene que llevar el higiene, cómo tiene que limpiar estos equipos. Claro. Entonces resulta que este señor, y hice yo la capacitación, no una capacitación muy grande, una capacitación en la que se entienda, y le hago firmar que le entrego, y le digo también, sabes que cada 5 meses, cada 3 meses, dependiendo de la evaluación y de la frecuencia de uso, te voy a cambiar. Y resulta que esta persona pasó, y al final resulta que esta persona dice, bueno, llega y el auditor, ¿qué es lo que hace? El auditor se acerca donde la persona y le dice, oye, ¿me puedes indicar por qué no estás utilizando el equipo de protección personal? Y dice, porque a mí nunca me entregaron. Ah, listo. Ahí viene la controversia. No, pues llega el final, la reunión ya para verificar todas las no conformidades, y en esta reunión, ¿qué es lo que sucede? Me empiezan a decir mis no conformidades, y resulta que la no conformidad que me indican que esta persona no está ocupando el equipo de protección personal, a mí me afecta de sobremanera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y aquí hay algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? Muy importante. Esta persona, por el hecho de no utilizar, incluso puede irse con visto bueno. Pero alguien dirá, no, o sea, claro, ojo, eso es intempestivo. Ojo, pero aquí tenemos que analizar el porqué. Entonces yo le digo, mire, señor auditor, resulta que esta persona tiene inconvenientes de conducta. Sí, el señor no hace caso, o hace caso omiso. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros lo entregamos, mire, aquí está, nosotros le indicamos la frecuencia de uso, aquí está la verificación de la capacitación que realizó. El señor, nosotros le instruimos, aquí está su firma, y el señor no está utilizando. Más bien, en este momento nosotros vamos a proceder, dependiendo ahí sí ya de cómo querramos manejarlo, desde un llamado de atención hasta la desvinculación de la persona. ¿Por qué? Porque yo sí puedo apelar a que, ojo, no, ¿qué sucede? El señor está con la moladora. Sí, el señor está puliendo, está con una moladora, y resulta que salta una limalla al ojo. Le salta la limalla al ojo. Claro. El señor se desespera, suelta la moladora, estoy siendo lo más exagerado. Le cae al compañero de al lado, simplemente le corta el cuello. La persona de al lado falleció. Yo voy a evitar eso. Como yo quiero evitar, y como usted, señor, claro, le hemos capacitado, no hace caso, ¿sabe qué? Hasta aquí nomás. Porque, ojo, si bien es cierto, yo tengo que garantizar su sitio de trabajo, su seguridad, pero también la del resto de personas. Así es, importante. Porque la seguridad es la mía y es la tuya. Correcto, pues, todos. Por eso dice, trabajar con seguridad es trabajo de todos. Y en realidad, Fernando, lo que tú topas este tema con el tema de los esmeriles, de los equipos de protección personal, muchas veces esta parte de aquí es un desconocimiento que muchas veces, por la falta del uso, nosotros podemos caer en sanciones graves, infringirnos, que como empresarios, como emprendedores, al desconocer este tipo de cosas, tenemos miedo a decirle a una sanción al colaborador y decirle, por ejemplo, si usted no se puso y tiene esto firmado, se le dio una capacitación y finalmente él quiere refutar y decirte, no, es que usted me está vulnerando mis derechos, porque normalmente eso suele pasar cuando hay este caso. Y definitivamente ahí, como tú decías, hay una parte que esto muchas veces desobedece o no le da la gana de usar, porque la seguridad industrial, recordemos que no es algo impuesto, sino es algo de llevar la conciencia, de saber que voy a trabajar yo de manera segura y mi equipo de trabajo o mis compañeros van a estar permanentemente protegidos, digamos así. ¿Cómo nosotros tener ese acercamiento de decirles, verá, si en esto no va a haber una sanción, sí, es bien cierto, pero nosotros tenemos que hacer caso al uso de equipos de protección personal, o directamente decirle, mire, usted tiene una sanción porque incurriste en esto, en lo otro, y analizaremos la siguiente vez que sea incurrente y te haremos paso a un visto bueno, a desvincularle, a hacerle una parte de... ¿Cómo sería? Bueno, ahí sí ya va a depender, yo sí diría, no va a depender. A mí me suelen hacer esta pregunta, bueno, clientes, estudiantes, y me dicen, ¿y qué hago? Yo les digo, a ver, ¿de qué parte quieres que te hable? ¿De parte del empleado o de parte del empleador? Sí, porque aquí vienen las... De las dos toca analizar ahora, claro. Pero lo que yo les decía, muy importante, sí, primero nosotros documentemos todo. Nosotros vamos a documentar todo porque en función de lo que nosotros documentamos, vamos a tener respaldo y vamos a poder nosotros exigir, tanto como empleador, cuanto como empleado. Pero aquí viene algo muy importante que yo diría es concienciar.
Sí, Claro. yo voy primero a concienciar. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacerle entender, o sea, mi trabajador tiene que meterse en la cabeza que él es lo más importante. Y como inicié diciendo acá, como él llega, yo voy a querer que él se vaya. Y su familia va a querer eso, ¿no? Claro que hay algunos que dicen, no, ni en mi casa me quieren. No, pero en realidad, Claro. o sea, el tema es cómo llega y si es posible, váyase mejor de lo que usted llegó. Claro. ¿Por qué? Porque él tiene que, o sea, él tiene que estar metido acá en la cabeza, y tiene que hacer conciencia de que él es lo más importante. O sea, él es lo más importante del trabajo. Así es. Un profesor, cuando yo estudiaba la maestría, nos hacía hablemos así, una analogía, un símil, y nos decía, ¿no? Claro, o sea, daba la capacitación y por lo general sucede. Por eso les digo, cuando hay una capacitación también, hagamos que la gente, o sea, tome conciencia, ¿sí?, de lo que Claro. está haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor en ese momento, o porque dicen, bueno, por lo general Claro. suelen decir, si la capacitación es sábado, yo no voy porque a mí no me pagan los sábados. O si me hacen quedar más tarde, tampoco. A lo mejor si es que es dentro de las horas me voy a quedar, pero aquí algo muy importante, ¿no? Yo les decía, sí, cuando damos una capacitación hagamos una pequeña evaluación para ver qué tanto entendió nuestro trabajador, a la Claro, persona se a la pudo que le estamos llegar. capacitando. Era algo que decía, ¿no? Acá un profesor en su momento nos indicaba, hablamos de extintores. Y empezaba diciendo, bueno, primero decía, yo quiero que levanten la mano las personas que tienen un extintor en la casa. Estoy hablando que éramos, creo que un curso de unas 24 o 25 personas. Claro. Entonces nos regresábamos a ver, y por ahí de las 24 personas, si acaso levantaban unas 5. Y esto yo también suelo hacer como práctica. Se levantan 5. Listo, dice, y ahora yo quiero que de las 5 me digan quiénes han verificado. Primero, antes de hablar de si La si está presión todavía en caduca, uso, claro. si por lo menos tiene el elemento que Claro. va a extinguir o está Ajá. cargado, ¿no? Así Entonces es. decía, no, yo lo he visto ahí. Bueno, Ajá. listo. Y ahora sí yo quiero que me indique, y quiero que me indique qué tipo de extintor tiene. Por ahí uno decía PQS, bueno, ¿y qué es PQS? Polvo químico seco, listo. Y usted sabe, dice, ¿cómo lo tiene que usar? Chuta, ya no sé cómo lo tengo que usar. Claro. Pero aquí venía ya lo de fondo, ¿no? Ya lo que yo quería es llegar. Y esto yo suelo preguntar también a los estudiantes. Les digo, ¿en dónde es el mejor sitio para colocar un extintor? Entonces alguien dice, profesor, dice en una esquina, en la siguiente, lo más cerca a la puerta, atrás de un anaquel y con vidrio, y si es mejor con un vidrio que no se rompa. Entonces vamos analizando. No. Lo primero, vidrio que no se rompa, para que primero que no se rompa, y cuando yo necesite. No, tiene que estar a la mano. Y luego se dice, dice. no, entonces pongámosle uno que Claro. se rompa. Ya, Pero no, y si yo no tengo con qué romper, ¿qué pasa? Me voy a Claro. cortar la mano. Claro. Y les digo, listo, ¿saben qué? Vamos con la pregunta de fondo. Mi pregunta es la siguiente. En el momento en el que aquí en este momento se genera un incendio, sí, yo quiero que por favor me levante la mano. ¿Cuál es la persona que se va a acercar a coger el extintor y va a atenuar en este caso el incendio? Y le digo, pero por favor, póngase la mano en el pecho y sean lo más conscientes y digan la verdad. Nadie. Claro. O sea, nadie va a hacer eso. ¿Por qué? A tomar el riesgo. Porque por instinto de sobrevivencia. O sea, y me decían, ¿y usted, profe, lo haría? No, yo no lo haría. El instinto de sobrevivencia me dice que yo tengo que salir. Entonces yo les decía, ojo chicos, sí, está bien que aprendamos a utilizar el extintor, pero antes que aprender a utilizar el extintor, ¿Cómo saber reaccionar? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿A Claro. dónde me voy? Resulta que hay vías de evacuación y resulta que la vía de evacuación sale directo a la avenida principal. Abren la vía de evacuación, sale gente atropellada. Es atropellados ahí. Entonces, a ver, cuando suceda esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mantener Primero la voy calma. a tomar conciencia. Siempre. Algo que a mí me dijeron en algún momento y también lo leí y me parece muy importante, ¿no? Yo me puedo estar ahogando con mi familia y mi familia puede ser lo más preciado para mí. Pero si yo me estoy ahogando y hay un solo tanque de oxígeno, lo primero que voy a hacer es, voy yo a inhalar el oxígeno, ¿sí? Voy a sobrevivir yo para poder sobrevivir, para poder ayudar a mi núcleo. Sí, entonces voy a hacerlo yo. Muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Ayudo al infante y resulta que el infante, estoy hablando específicamente Claro. del tema del naufragio.
Y resulta que al final no se salva ninguno de los dos. Entonces, sí, yo tengo que ser consciente. Y priorizar ahí. No solamente en el tema del trabajo, sino también en mi casa. Yo les pregunto algo. Nosotros, si en nuestra casa sucede un accidente, un incidente, un terremoto, un incendio, nosotros hemos conversado con nuestros seres queridos para decirles, oye, resulta que todos salimos y pasó el incendio, nos vamos a encontrar. ¿En dónde? Un símil, lo mismo en nuestro sitio de trabajo. Si por alguna razón el día de mañana pasa algo, ¿sí? Que un incendio, un robo, un terremoto, ¿cómo voy a proceder? Si a lo mejor mi giro de negocio me permite a mí seguir trabajando, ¿desde dónde vamos a trabajar? Desde las casas, tenemos cuenta de Zoom, tenemos correo electrónico, o si digamos ya es una corporación, un concesionario, un tecnicentro, a lo mejor nosotros tenemos o vamos a ir a alquilar una sala de capacitaciones y desde ahí vamos. Pero ojo, dependiendo del giro de negocio. Porque a lo mejor mi giro de negocio no es desde el escritorio, sino físicamente. Claro. Como en un taller automotriz, claro. Tengo yo planificado ir a contratar en otro sitio. Es importante, y a veces esto sí es, o sea, ponernos a hacer un poquito de conciencia de estos temas es muy importante. Claro, porque eso se me viene ahorita a la mente, Fer, que, por ejemplo, muchas veces sucede esto con los derrames de aceite, que muchas veces los talleres no tienen el piso impermeabilizado y es de tierra, pero tú sabes que a la acumulación y la saturación de aceite, gasolina, también se vuelve una parte combustible, al fin y al cabo, que en un principio de incendio puedes llegar a terminar en una alimentación desde el piso, digamos así, y los desechos peligrosos, como son el aceite quemado, los combustibles, el mismo aceite cuando está en barriles o está embotellado. Siempre, ¿qué consejos nos darías nosotros ahí para que nosotros no incurramos en este tipo? Porque vos sabes que el orden de la limpieza inicial, pero el piso muchas veces lo dejamos porque es un piso de taller, tiene que estar sucio o tiene que verse más negro. Y entonces, ¿qué recomendaciones damos vista desde esta parte de incendios y vista también desde el orden y la limpieza? Primordial, orden y limpieza, primordial. Si yo ensucio, yo limpio. Exacto. Hay algo que tú lo mencionabas, ¿no? Y no solo es si veo un taller sucio es que están trabajando, o si yo le veo a alguien agarrado una escoba es que está trabajando. Si yo le veo al mecánico sucio, es que el mecánico está trabajando. Claro. Si yo, solemos decir, si yo llego a un taller, a un concesionario y le veo, bueno, ahora ya está cambiando, ¿no? Claro. Ahora ya está cambiando. Pero si yo llegaba y le veía sucio, está trabajando. Si yo le veo, como suele decirse como médico, en punto blanco, o sea, ¿a dónde estoy viniendo? Pero no debería ser así, ¿no? No debería ser así. ¿Por qué? Porque si nosotros generamos procedimientos y nosotros indicamos en los procedimientos que el trabajo va a ser de una manera secuencial. Ejemplo, voy a cambiar una batería y resulta que para cambiar la batería, para que vean que he cambiado bien, tengo que estar completamente sucio, no es así. Así es. Entonces, primero el tema de orden y limpieza, y algo que es muy importante con la capacitación. A lo mejor nosotros podemos tener malas costumbres en la casa, tomando en cuenta que en el sitio de trabajo, como yo suelo decir, 8 horas al día. Sí, y el sitio de trabajo, la profesión. Yo siempre suelo hacer este símil cuando me dicen 8 horas al día. En el mejor de los casos por 5 días de la semana y en el mejor de los casos 8 horas al día, porque a veces nos toca trabajar más. 8 horas al día, por 5 días a la semana, 40 horas. ¿Sí? Ese número multiplicado por los años en los que nosotros tenemos, hablemos así, una utilidad para poder trabajar, es una vida que hemos desperdiciado. Porque prácticamente nosotros estamos haciendo algo que no nos gusta, y esto que no nos gusta para nosotros, en lugar de ser algo que nos incentiva, si bien es cierto es un tema económico el que nosotros estamos recibiendo como incentivo, pero nosotros nos estamos muriendo en vida. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Si yo ensucio, yo limpio, pero yo tengo que tener un procedimiento. Si es un derrame de aceite, ¿qué debo hacer? Si yo estoy trabajando si yo voy a trabajar con aceite, ¿qué debo hacer? Si voy a trabajar con combustible, ¿qué debo hacer? Si voy a trabajar, claro. Correcto. Y hay algo que es importante, ¿no? Yo tengo que adicional, si yo estoy desarrollando un procedimiento, dentro de mi procedimiento debo tener ¿qué? Debo tener un layout. ¿Qué es un layout? Un plano. Este plano me tiene que indicar las actividades, incluso hasta los movimientos que yo realizo y los sitios en donde se realizan estas actividades. Y no solo las actividades, o hablando de actividades también, en dónde voy a almacenar yo, ¿sí?
¿Qué? Voy a almacenar desechos, voy a almacenar, a veces no desechos, a veces los líquidos, los fluidos que todavía no he utilizado. Sí, si voy a trabajar con elementos inflamables, igual en dónde voy a colocar. Si voy a trabajar con bombonas, con tanques de gas, en dónde los voy a colocar. Si yo sé que para que exista un incendio tengo que tener el combustible, el comburente, es decir, yo no puedo, algo importante, no, yo tengo en este caso el gas o tengo el combustible, si no tengo oxígeno no voy a tener combustión. Entonces tengo que alejar o tengo que colocar en sitios opuestos. Yo les hablaba, en la vez anterior que me invitaron, yo trabajé por alrededor de 17 años en una ensambladora y tuve la oportunidad de hacer el diseño, la construcción y la implementación de la nueva planta de ensamblaje general. Y yo tuve la suerte de trabajar con personal de una corporación asiática, en la cual en su momento yo coloqué, sí, al lado del dispensador, o el layout, porque era todavía un plano, al lado del dispensador, sí, de combustible, yo coloqué una carga de un fluido gaseoso. ¿Qué es lo que sucedía? A lo mejor para mí era de lo más normal y a lo mejor yo estaba acostumbrado a que así sea y así funcionaba la planta anterior. Pero resulta que a mí me rechazó la persona que a mí me revisaba, reitero, una persona de Corea, me rechazó y yo no entendía el por qué. Y claro, o sea, yo digo, pero ¿y ahora qué se le ocurrió y por qué me está rechazando? Yo no tengo una planta tan grande. Y él, cuando conversé, él me dijo, no necesitas tener una planta muy grande, pero lo que necesitas justamente es de entender que ya habíamos conversado y tú decías que combustible, comburente, o sea, no le coloques al lado del tanque de combustible un fluido gaseoso que a lo mejor se puede convertir en algo más inflamable. Ponle por último enfrente, que va a haber cambio de aire y ya no va a llegar a unirse. Exacto, y no va a haber una combinación que reaccione el material, entre materiales. Primero, digamos. Levantamiento en los puestos de trabajo, análisis de riesgos. Claro. Y luego sí, en dónde coloco las cosas. Sí, si yo voy a colocar elementos explosivos, sí, lejos de dónde, de elementos con los que puede hacer reacción. Muy bien, Fernando. Mira, tenemos unas preguntas que están en nuestro live en vivo y nuestra voz en off, Mayrita, nos las va a plantear, por favor. Ok, Mariana Gómez 337 nos pregunta, ¿es responsabilidad de la empresa si termina la jornada laboral si tiene un accidente en el trayecto? Sí, mi estimada Mariana, como ya lo habíamos dicho. Si es accidente in itinere, de hecho técnicamente se lo llama así, pero ojo, siempre y cuando la persona vaya desde el sitio de trabajo sin alterar el recorrido. Ojo, aquí hay algo importante, ¿no? Resulta que hay manifestaciones y tuvo que alterar el recorrido. Pues bueno, el momento en el que se haga el análisis, la investigación, se va a determinar que tuvo que alterar el recorrido, pero porque hubo, sí, algo que estuvo fuera de la capacidad de la persona de poder ir por ese trayecto. Pero resulta que, reitero, sale a las 4:30 de la tarde y vive en el centro histórico y resulta que dice que tuvo el accidente a las 9 de la noche por el sector de Cotocollao, hablando acá en la capital. O sea, eso ya no es un accidente laboral. Claro. Muchas gracias, mi estimada Mariana. Ahí está tu respuesta. Bueno, y sabes que ahorita que topaste el tema con el tema de los peritos, o sea, cuando hay un accidente, ¿qué es lo que pasa? ¿Quién nomás interviene dentro de la empresa? ¿Qué actores nomás y qué se construye para nosotros poderle determinar? Obviamente, primero, yo sé que la seguridad no es buscar los culpables, sino que buscar algo que nosotros mitiguemos y no lo vuelva a pasar a través de una capacitación, saberle las características, capacitarle. Pero, ¿qué actores nomás tenemos? Peritos del Ministerio del Trabajo, ¿de qué nomás? ¿De internos? ¿Cuáles serían esos, Fernando? Ya, bueno, de hecho sería atenuar, mitigar, y lo ideal sería eliminar, ¿no?, todos los riesgos que yo puedo tener. Claro. Les voy a poner un ejemplo para que, y antes de ponerles el ejemplo les menciono esto. Mientras más información pueda tener yo de mis trabajadores, es lo ideal. Claro. Vamos a empezar por casa. Por eso les decía, si yo a lo mejor cuento con talento humano en mi taller, en mi tecnicentro, sí, tienen que recabar la mayor cantidad de información en la que me indiquen en dónde vive, con quién vive, a qué se dedica y por qué es importante. Resulta que el fin de semana el trabajador le gusta el fútbol. Claro. Y después de jugar fútbol le gusta hidratarse, pero le gusta hidratarse con bebidas alcohólicas, por ejemplo. Sí. Y en el mismo partido de fútbol a lo mejor tiene una lesión
Sí, o luego de tuvo una lesión, y es importante, ¿no? Nosotros tenemos que tratar de indagar. Ojo, pero aquí es muy importante, cuando nosotros hacemos este tipo de indagaciones, de investigaciones, Sí. no lo hagamos como una cacería de brujas, no lo hagamos que se sienta aludido, sino nosotros vamos a preguntarle de manera que nos cuente su vida. ¿Por qué? En función de la mayor cantidad de información que tenga yo, eso es para mí, sí, una fuente muy, muy, muy valiosa. ¿Y por qué les digo esto? Porque antes de irme incluso al tema externo, hablamos de peritaje externo, hablemos de investigaciones por parte del Ministerio de Relaciones Laborales o por parte del IES. Aquí hay algo importante. Les voy a contar un caso así muy rapidito y con esto nos vamos nosotros a dar cuenta de algo que es muy importante. Resulta que una persona, justo cuando, luego de la pandemia, sí, una persona que trabajaba en una empresa de la cual yo les prestaba servicios también. ¿Qué es lo que sucedía? Esta persona trabajaba en un puesto de trabajo en el cual, cuando regresamos del tema de la pandemia, la empresa no entró a trabajar sus 8 horas completas, sino empezó a trabajar media jornada, luego fue subiendo y resulta que de hecho lo que estaba sucediendo es que al no tener jornada completa a la persona, bueno, a todo el grupo de personas le sobraba horas, ¿no? Bueno, horas laborales, digámoslo así, y se retiraban a su casa. Resulta que después de un tiempo, sí, esta persona falleció. Y una de las cosas, bueno, en el análisis que se hizo médico, la persona falleció con una afección bastante grave hacia los pulmones. Una cosa que es importante, ¿no? Y acá no estoy hablando de cáncer, porque hay una cosa, ¿no? Cuando hablamos de cáncer, y a lo mejor yo no soy el experto, pero los expertos médicos saben que el tema del cáncer se detecta, pero el tema del cáncer no se puede decir esto te produce cáncer. Se cree por estudios, se podría indicar que a lo mejor hay síntomas, hay signos, hay actividades que podrían llevar a consecuencias como el cáncer, pero nadie puede decir, esto te genera cáncer. O la exposición de tal. Correcto, pero y aquí viene algo importante, ¿no? Esta persona terminaba de inicio sus cuatro horas laborales y resulta que iba a su casa. Por estas cosas que tiene la vida, después de que se ingresó a trabajar, fueron 6 horas y no pasó mucho tiempo desde que se volvió del tema de la pandemia. Y esta persona falleció cuando le hicieron el análisis, cuando hicieron sus análisis de por qué falleció esta persona, reitero, tenía una afección bastante grave a sus pulmones. Y resulta que, claro, o sea, lo primero que los familiares decían es de esta persona, o sea, fue un tema del trabajo. Porque claro, y decía, una ¿no? enfermedad profesional. Correcto, porque la persona que estaba en su casa, con la que hubo la entrevista y con la cual, digamos, se manifestó que debía haber la entrevista, era su hija, porque el señor vivía solo con su hija. ¿Ya? ¿Qué fue lo que sucedió? Cuando, bueno, nos reunimos y dijeron, ¿y ahora cómo lo vamos nosotros a manejar? Porque al final es un deceso y en este caso es un tema laboral. La empresa como tal sí es un tema que se le puso en un puesto en el cual no hubo las medidas de seguridad necesarias y la persona tuvo el deceso por este tema, o sea, la empresa tiene que hacerse cargo. Y aquí viene algo importante, ¿no? Y ahora nosotros, ¿cómo sabemos si en realidad sucedió en la empresa? Bueno, primero análisis del puesto de trabajo. ¿Había el análisis? Sí, había el análisis. La persona tenía alguna posibilidad, sí, o tenía actividades que pudieran haber desencadenado en esa afección grave a los pulmones. No tenía ninguno. La persona manejaba solo material y manejaba un material que para nada desprendía agentes químicos ni mucho menos. Claro, y no había exposición. Correcto. Pero ¿y ahora qué sucede? Listo. A la persona de labor social. Listo, te vas a ir tú con la persona de talento humano y el encargado de seguridad y salud ocupacional. A visitarle, o sea, no a indagar, entre comillas, pero fue una visita. Entonces, claro, no la persona con la que fue, y a lo mejor a mucha gente diga, no, pero o sea, crudamente o morochamente, o sea, qué malos lo que les voy a contar, pero al final yo como empresa lo tengo que ver. Hubo una reunión con la hija y la hija de hecho les recibió en la casa y cuando les recibió en la casa las personas lo que primero hicieron, claro, la hija no quería responder nada porque decía o pensaba que iba a tener repercusión con el tema del deceso y a lo mejor no le quieran pagar el tema de la indemnización. Pero al final lo que se planteó fue que se haga una charla, una conversación de cómo estás, cómo vas a quedar y ahora... De socialización. Correcto. Ajá.
Y la charla empezó así, y al final, ¿qué fue lo que sucedió? Ajá. Cuando en eso la chica ya tuvo tanta confianza y de pronto indica y dice, y ahora dice, yo no sé qué voy a hacer porque, bueno, ahora me tocará trabajar a mí, porque el único sostén que yo tenía acá o el que mantenía la casa era mi papá. ¿Verdad? Y Claro. resulta que mi papá, con esto que regresaron, ya no se quedaba él todo el tiempo en el trabajo, tenía que venir acá, tenía horas libres. Y bueno, hay que tomar en cuenta que sí nos ayudaba algo el trabajo que mi papá empezó a hacer, porque él también sabía hacer muebles de madera. Y fue como que, o sea, muebles de madera, pero no es que, ya hace muebles, sino que sí, y cómo los hace, pero qué tal Claro. está yendo. Por ahí va sí. la respuesta. Y la chica abre la puerta y dice, sí, aquí dice, en donde mi papá trabajaba el taller. Y claro, o sea, no era un taller, era un sitio en el donde la persona trabajaba sin ningún tipo de protección. Claro. Ahí había el punto de exposición directo. Correcto, entonces hay una cosa, ¿no? Reitero, acá estoy haciendo de abogado del diablo. Sí, hay que a lo mejor estoy siendo subjetivo, pero o estoy del lado del empleador o del lado del empleado. Claro. Entonces ahí es importante. A ver, Hacer entonces esta vinieron los investigación. análisis mucho Claro. más atrás. Claro. Entonces, ¿qué pasó? La empresa como tal ya fue con qué? Ya fue con Papeles, claro. con evidencia previa. Claro. Entonces, el momento en el que se hizo el análisis y corroborando con el tema que tuvo, al final fue un tema que él, claro está, cuando fue la pandemia, él se dedicó a hacer muebles y Claro. no tenía ningún tipo de protección. Oye, ¿sabes qué se me trae a la mente con este tema de irle abordando nuestra parte final, con los exámenes médicos? Pues porque para eso hay los preocupacionales, los ocupacionales que haces cada año, dependiendo, muchas veces se los repite 2 veces, pero con una vez al año pienso que está bien. Y los postocupacionales cuando ya deja de pertenecer a la empresa, o sea, también ahí diría que era algo previo médicamente que nos certifique cómo entra la empresa, cómo se está manteniendo dentro de sus labores, si hay enfermedades profesionales, si hay esta parte de la ergonomía, y después cuando ya se desvincula de la empresa, ¿cómo se va? ¿Cómo nos protege este tipo de exámenes médicos, digamos así? Ya. Acá, bueno, antes del tema de los exámenes médicos, recuerden que habíamos dicho, no, yo voy a hacer un análisis de los puestos de trabajo que yo tengo. Entonces, bueno, primero los exámenes preocupacionales, ¿cómo llega el trabajador? ¿Cómo llega el trabajador a mi empresa? El trabajador llega. Cuando el trabajador llega, yo le tengo que hacer los preocupacionales. Los preocupacionales, dicho en otras palabras, es para ver el cómo llega, cómo lo estoy recibiendo. Recuerden lo que dijimos, yo recibo al trabajador y tengo que devolverle a su casa en iguales o en mejores condiciones de lo que llegó. Pero resulta que esta persona ya llegó con problemas, y hay un antecedente. Y el antecedente antes de ingresar a trabajar... Una afección pulmonar puede haber sido, ¿eh? Por ejemplo. Claro. Que esto no me impide que a lo mejor yo le dé trabajo, porque a lo Así mejor es. va a ser un puesto de trabajo que lo puede Que no va a mantener. estar expuesto. Pero Ajá. ojo, y él ya tiene ya un antecedente. Médico Sí, detectado. correcto. Si él no tiene ningún antecedente, mucho mejor. Entonces él llegó, yo le hice los exámenes y la persona está bien. Preocupacional. Listo, exámenes periódicos. Yo le voy a hacer periódicamente los exámenes. Por lo general se suele hacer cada año. ¿Qué exámenes le voy a hacer? Exacto. Yo ya hice previamente, ¿qué? Un análisis del puesto de trabajo. Entonces, si la persona está haciendo levantamiento de cargas o está trabajando con cargas, entonces yo determino, bueno, no yo determino, sino determina el médico con el que estoy trabajando si va a realizarle radiografías, si va a realizarle algún tipo de examen específico. Lo mismo, el tema de las audiometrías, el tema visual, bueno, en realidad todo el tema también dependiendo de la edad. Aquí algo muy importante, y es el que yo le hago cada año. Listo. Resulta que el día de mañana el señor me dice a mí, o el señor se retira, o yo ya no quiero que ya labore conmigo, los exámenes postocupacionales. El señor llegó, lo recibí de esta manera, ahora yo lo entrego a la sociedad. Se irá con otro empleador, no sé, pero yo le entrego a la sociedad. ¿Cómo? Hago los exámenes y chequea el médico y dice, no, está bien. Lo estoy entregando al señor bien a la sociedad. ¿Por qué? Porque aquí es algo muy importante. Resulta que yo no le hago estos exámenes. Si yo nunca le hice los exámenes... Ahí viene la contrariedad. Y el señor se fue. Y resulta que este señor, después de un tiempo, me va y me pone una denuncia y dice que este señor tuvo a lo mejor un accidente, que ese accidente llegó a
hacer el resultado de una enfermedad, o a lo mejor Claro, la una enfermedad en enfermedad. función del tiempo tuvo esta enfermedad, y viene y me pone una denuncia y dice que sucedió aquí. Claro. Pero entonces yo digo, sucedió aquí. ¿Yo cómo sé que sucedió aquí o sucedió con el anterior empleador? Entonces para eso sirve esto. Antes, durante y después, pero aquí hay algo muy importante. A veces suele pasar, a veces no se termina en buenos términos es. la relación laboral. Por lo general pasa eso. Y el empleado dice, me voy. Y ahí se queda su cuestión. Y yo me voy. Y no se quiso hacer los exámenes postocupacionales, digamos. Y claro, tú le dices, Ajá. oye, tenemos que hacernos los exámenes. Bueno, tienes que hacerte los exámenes porque yo voy a avalar Claro. que te estoy entregando bien a la sociedad. No, yo no quiero. Listo, ¿no quieres? Fírmame, por favor. No quiero firmar, listo. Va a Un quedar acto de constancia que rebeldía. el señor se fue. Yo tengo los exámenes que vine haciendo periódicamente, sí, y hasta el último examen el señor se encontraba bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso, el doctor, la médico. doctora, sí, va a hacer en médico. función de lo que venía sucediendo y va a que, en este caso, en el finiquito de la parte médica, va a colocar que la persona no tenía inconvenientes, pero también va a indicar que la persona prácticamente se retiró, en este caso, y no volvió a realizarse los exámenes. Muy importante esto. Aquí algo que, y diría yo, como ya para ir terminando, el tema del SUT, ¿no? Que ahora Claro. no El sistema único del trabajador. que mucha gente a lo mejor lo desconoce. Ya no todo funciona directamente desde el IES, prácticamente muchas de las funciones que antes tenía el IES las tomó el Ministerio de Relaciones Laborales y ahora hay una plataforma que prácticamente maneja todo. Maneja la parte, o más bien dicho, uno ingresa la parte de empleados, ingresa la parte, incluso hasta la parte contable. Entonces están los ingresos, las salidas, pero algo muy importante que está acá es el tema de salud y seguridad ocupacional. Y todo concatena. Todo concatena, ¿por qué? Porque si yo tengo 5 trabajadores, sí, yo tengo que tener la periodicidad que le estoy dando a los 5 trabajadores en todos los temas. En el tema de los décimos, en el tema de pago de sueldos, pero Las también en el legalizaciones, tema correcto. Y cuando una persona sale, sí, la persona, si ya salió uno, van a quedar 4. Hay mujeres embarazadas, ¿cuántas mujeres hay? Periodos de lactancia, periodos de paternidad, importante. Entonces, eso Irlos es muy registrando en importante. el SUT, en el Sistema Único del Trabajador. Así es. Muy bien, Fernando. Ha sido una parte bien constructiva para nosotros los emprendedores. Recuerden, ahí está la parte de seguridad industrial y la parte legal, lo que nosotros podemos enlazar. Y ojo, muy importante, recuerden que este programa es para construir el conocimiento de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios, que nosotros muchas veces, como decíamos, desconocer este tipo de cosas nos puede llevar a faltas graves como son sanciones, multas con los entes regulatorios del país que nosotros hemos estado o estamos operando. Y adicionalmente eso siempre busca que nosotros tengamos una protección, porque la seguridad para los colaboradores, la seguridad para la empresa y posiblemente teniendo estas armas necesarias que acabamos de desarrollar, son las oportunidades de negocio que nosotros podemos realizar. ¿Por qué? Porque al trabajar con seguridad, nosotros vamos a saber que somos un equipo productivo y que principalmente priorizamos la seguridad, porque muchas veces las empresas, como siempre se les dice, se las hace con el talento humano. Entonces, bueno, pues Fernando, ha sido muy enriquecedor. Por favor, ¿dónde te pueden contactar para este tema? Yo sé que haces la parte de seguridad laboral, también es otro ítem que tienes tú de tu parte profesional. ¿Dónde te pueden contactar? Bueno, y los tips finales. Bueno, pues muchas gracias, mi estimado Cristian. Como ya lo había dicho en una sesión anterior, mi teléfono de contacto es el 039 70 82 70. Me pueden encontrar en redes sociales también, en LinkedIn, me pueden encontrar en Facebook, bueno, en todas las redes sociales. Y algo muy importante, una cuñita, si me permites, mi estimado Cristian, ya vamos a proceder también con el tema de capacitaciones. Sí, pero ya unas capacitaciones ya dirigidas al tema real, al tema vivencial. Porque, como les decía, ¿no? Si a lo mejor cuando a mí me dieron la primera vez la asignatura de seguridad industrial, y para mí era EPP, y en algún momento yo he visto algunos docentes que atan o piensan que seguridad industrial es de EPP. Y bueno, como a lo mejor no, una frase final diría yo, ¿no? Siempre tomemos como que la seguridad es nuestra prioridad. Algo muy importante, mi familia me envía a mi trabajo y quiere que yo llegue de la misma forma o de mejor forma.
Sí, muchas veces a lo mejor se vuelve subjetivo y me van a empezar a preguntar por qué llegas más feliz, estás encontrando la felicidad afuera del hogar. Eso ya es otra cosa. Eso sí es Muchas otra gracias, cosa. mi estimado Cristian. Muy bien, Fernando, y eso sí, preocúpese de su salud mental siempre, que también es parte de la seguridad industrial. Y recuerden que también la parte médica es la que debemos siempre estarnos revisando y haciendo nuestros exámenes ocupacionales para hacer lo que mejor viene de la seguridad es la prevención. Así es que les dejo estos tips, amigos, les leo en la cajita de comentarios, denle like y suscríbase a nuestro canal. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Cada historia nos recuerda el poder de la ingeniería y la visión humana para innovar. Gracias por habernos acompañado en el podcast de Oña Rodríguez. Te esperamos el próximo episodio para conocer más historias que transforman el mundo de los negocios. Acelera y nos vemos en la próxima curva.